parte del cráneo entran por atrás. Entonces esas van a ser la circulación posterior. Y vamos a tener dos carótidas, una interna en la izquierda y una externa. Esas van a derivar de la carótida común, del lado derecho y de la izquierda. La carótida externa se va a irrigar toda la parte extracraneal, por eso se llama externa. La carótida interna se va a inervar el cerebro. La arteria carótida interna va a irrigar la mayoría del hemisferio cerebral y va a tener 7 segmentos antes de entrar al cráneo y dividirse, o hasta su trayecto en el cráneo y dividirse. Vamos a tener uno cervical, petroso, placero, cavernoso, clinoideo, oftálmico y comunicante. ¿Y esto de qué va a depender? Pues de su situación anatómica. La carótida cervical va a ir ¿dónde? Pues en el cuello. La carótida petrosa, en la porción petrosa del temporal, el hueso petroso del temporal. La lacerum, en el foramen del lacerum, o autolacerum. Cavernoso, en el segmento cavernoso. La clinoidea, justo a un costado de la clinoides. La oftálmica, en la salida del nervio oftálmico, y la comunicante en la salida de, ¿se acuerdan cuando veíamos al tercer nervio craneal que decía yo que había una arteria comunicante posterior que pasaba muy cerquita? Ahí ese es el segmento comunicante. Entonces, si yo hago un dibujo, un esquema de la carótida, esto es de un libro que se llama Geografía Cerebral de Anne Osborne, que ella dispone toda la carótida. No tienen, yo sé que son imágenes, si lo hackean, bueno, si no, pues aquí está en la clase, porque no tiene sentido que lo consigan. Carótida cervical, o C1, entra a través del canal carotídeo del hueso petroso, carótida petrosa. Foramen lacerum, que va al ligamento petrolingual, carótida lacerum, o C3. Segmento cavernoso, C4, en el seno cavernoso. Aquí está la clinoides anterior, segmento clinoideo, sale la arteria oftálmica, segmento oftálmico, sale la comunicante posterior, segmento comunicante posterior. De tal forma que si alguien me dice tiene un aneurisma en el segmento C4, yo ya sé que tiene un aneurisma en el segmento cavernoso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver de una en una. La carótida cervical va a derivar del tercer arco aórtico fetal. Se va a originar de la carótida común casi siempre a la altura de la tercera vértebra cervical. Puede ser más alto, puede ser más bajo. Acuérdense que no somos licuadoras en serie, todos somos diferentes, pero más o menos a la altura de C3, 4 o 4, 5, y va a salir del bulbo carotídeo haciendo un segmento ascendente. El bulbo, que tiene un diámetro de aproximadamente 7,5 milímetros, va a tener o va a recibir el flujo de la carótida común y lo va a dispersar. 70% se va a la carótida interna, 30% se va a la carótida externa. Este bulbo tiene corrientes que aceleran y desaceleran con la sístole y la diástole. Entonces, ahí es donde se hacen muchos remolinos. Todos han oído hablar de las placas carotídeas. Tiene una placa carotídea de los ateromas, ¿no? O tiene placas de colesterol. Bueno, por eso se dan, porque hay un remolino constante en el bulbo carotídeo y se hacen depósitos de ateroma. Una vez que sale del bulbo carotídeo, va a ir ascendiendo y va a terminar en el conducto carotídeo del hueso petroso. Es bien importante, va en la fascia cervical profunda y, muy importante, no da ninguna rama. Siempre que ustedes vean un vaso gordo en el cuello que sube y no da ninguna rama, es la carótida interna. ¿Sí? No da ninguna rama. A veces puede bifurcarse más alto o más bajo, y curiosamente se llaman externa e interna por lo que irrigan, pero la carótida interna va por fuera, ¿saben? Va más externa. Entonces no da ninguna rama. Aquí este es un corte a nivel de C1.
donde vamos a tener la vena yugular, las carótidas y los nervios craneales bajos. Ahí van. ¿Dónde salen los nervios craneales bajos? Foramen yugular y foramen del hipogroso. Entonces, cuando salen, van acompañando a todo el paquete vascular. ¿Vale? Segmento petroso va a correr en el hueso petroso, ¿sí? Va a ya ser considerado que derivan de la aorta intracraneal a partir de aquí y va a estar rodeado por el plexo venoso y raíces del plexo carotídeo, ¿sí? Aquí, ¿se acuerdan del ganglio cervical superior? Sí, el plexo que estaba en el ápice del pulmón. Aquí es a donde manda sus fibras y donde tiene comunicación el ganglio cervical superior. ¿Sale? El plexo nervioso autónomo se comunica con el segmento petroso de la carótida. Va a tener un segmento ascendente que va a medir 1 centímetro más o menos y un segmento horizontal. Todo esto va a estar dentro del peñasco del temporal. Entonces, si yo veo una geografía, voy a tener, aquí se ve que dice C2, no está muy bueno, pero aquí se ve que dice C2. Este es el segmento petroso, ¿vale? Hace una rodilla, donde hace una L, ese es el segmento petroso, está en el hueso petroso. Puede dar una rama que se llama vipiana, aunque casi siempre sale de la externa, y una rama que se llama carótido timpánica que va a ir a irrigar el oído medio. Luego entra el foramen lacer, que es lo que divide o es el agujero que va a dividir el peñasco del temporal con el seno cavernoso, ¿sí? Este seno cavernoso ¿se acuerdan qué es el seno cavernoso? Sí. Pliegues meningios que llevan sangre venosa. Todo lo que sea seno, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es un pliegue meningio que lleva sangre venosa. Y si se acuerdan, ahí van en la pared lateral el tercero, el cuarto, B1 y B2. Y en la parte más medial va el sexto, junto con la carótida. ¿Sí? Entonces, va a entrar al segmento cavernoso a través del ligamento que se llama petrolingual, va a estar cubriendo o cubierta por el trigémino y va a estar cruzada por un nervio que se llama petroso superficial. Normalmente no da ramas. Entonces, la liviana normalmente es de la carótida externa. Entonces, yo lo que tengo que esperar es que aquí, aquí y aquí no tenga ramas. ¿Sí? Carótida cervical, carótida petrosa, donde hace la L, y carótida lacer. Normalmente aquí no tengo ramas, pero acá ya empiezo a ver algunas ramitas. A partir del segmento cavernoso voy a empezar a tener ramas que son muy importantes. El segmento cavernoso va a estar dentro del seno cavernoso, va a tener una cosa que se llama sifón porque parece una S y va a estar formado con un segmento ascendente y uno horizontal y luego uno vertical. Estos forman una rodilla anterior y posterior, parece una S, pero es un dibujo y por eso se llama sifón carotídeo del seno cavernoso. Y va a salir a través del anillo dural superior a la altura. ¿Qué dijimos? ¿A dónde dijimos que está el seno cavernoso? ¿Al lado de qué? De la silla turca. La silla turca. La silla turca por delante tiene la clinoides anterior y por detrás tiene la clinoides posterior. Cuando sale del seno cavernoso la carótida lo hace a la altura del clinoides anterior. Y ese segmento se va a llamar clinoideo, porque ahí sale, ¿no? Aquí sí tenemos unas ramas muy importantes. Va a dar la primera rama importante, esta se la tienen que saber. Esta se la tienen que saber. Rama de la carótida cavernosa, tronco posterior o tronco meningo hipofisiario. ¿Y a quién le va a dar delegación? Se llama meningo hipofisiario.
hipoficiario, a la meninge del tentorio. Hay una arteria que se llama arteria marginal del tentorio o de Bernasconi Casinari, también así le dicen, de Bernasconi Casinari o marginal del tentorio. Pero lo más importante aquí es que va a dar la arteria hipoficiaria inferior. Va a ir a dar la irrigación de la parte inferior y posterior de la hipófisis. Va a dar un tronco lateral que habitualmente va a ir a irrigar nervios craneales, ganglio de Gasser y duro. ¿Sí? ¿Quién la acompaña en su trayecto? 3, 4 y 5, ¿sí o no? Pues va a dar ramas para el 3, 4 y 5. ¿Dónde están? Si yo veo el seno cavernoso, ¿se acuerdan dónde estaban? Laterales. Entonces va a dar un tronco lateral para inervar o irrigar, nervios craneales. Y va a tener ramas mediales. ¿Se acuerdan de la sustancia perforada anterior? Sí. Y la sustancia perforada posterior. Va a dar arterias perforantes que se llaman capsulares de Marconi. ¿A dónde van a ir? Se llaman capsulares. A la cápsula entera. Y son ramas perforantes que salen de la carótida que está en la base del cerebro. Si tengo mi silla turca, el cerebro está arriba, ¿no? Salen arterias que perforan el cerebro a través de la sustancia perforada anterior y van a ir a la cápsula interna, arterias capsulares internas. Segmento clinoideo es el segmento más cortito, sale un anillo dural superior en forma de cuña. Normalmente no da ramas, pero a veces las capsulares pueden salir de ahí. O a veces la oftálmica puede salir de ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo normal? Que la oftálmica salga de este segmento, que se llama segmento oftálmico. Entonces va a iniciar justo por arriba del anillo dural y va a terminar hasta que sale la arteria comunicante. Ahorita vamos a ver más dibujos. Aquí tengo el nervio óptico y va a formar parte de la arteria superior de la cara. ¿Cuál es su rama más importante? Pues evidentemente la que le da el nombre, la arteria oftálmica. ¿A dónde va a ir? Pues al ojo. ¿Sale? Va a irrigar la arteria oftálmica prácticamente todo lo que está en la órbita y por fuera de la órbita. ¿Sale? Músculos extraoculares, la retina, todo lo que esté en el ojo y por fuera de la órbita va a depender de esta arteria que se llama oftálmica. ¿Sí? Fíjense bien, es la mayor rama intracraneal de la carótida interna, porque la cerebral anterior y la cerebral media son sus ramas terminales. En eso se divide, pero como rama de la carótida, esta es la más grande. Va a tener también arterias hipoficiarias superiores. ¿Se acuerdan cuando vimos yo hipotálamo con ustedes? No. Si vieron hipotálamo y hablaron del eje hipófisis hipotálamo y no vieron cómo se comunica el hipotálamo con la hipófisis, ¿cómo lo hacen? A través de dos formas. Bueno, tres: el microcefalorraquídeo que ahorita no cuenta. Dos, neurofisinas que llevan la vasopresina y la oxitocina al lóbulo posterior, ¿no? Proteínas transportadoras que van del hipotálamo al lóbulo posterior. ¿Y cómo se trasladaban todas las hormonas liberadoras de las hormonas de la hipófisis? Arteria hipoficiaria superior. ¿Sale? Va a ir a vascularizar el lóbulo anterior de la hipófisis, parte del nervio y el quiasma. Rama de quién? Del segmento oftálmico de la carótida. ¿Quién da el tronco meningo hipoficiario para la porción posterior e inferior de la hipófisis? Segmento
cavernoso. ¿Quién da la arteria hipoficiaria superior? Segmento oftálmico. ¿Sí? Y aquí está el dibujo. Esto va a ser el segmento cavernoso al lado de la hipófisis. Segmento cavernoso. Esta cuñita pequeñita va a ser el segmento clinoideo. Ahí dice C5. Luego C6, desde que sale del segmento clinoideo hasta la primera rama, que va a ser la arteria comunicante posterior. ACOP, así la van a ver. A de arteria, O de comunicante, P de posterior. ¿Sale? Entonces, arteria oftálmica, arteria comunicante, y aquí nace el segmento C7. ¿Hasta dónde? Hasta la cerebral anterior y la cerebral media. Esta que dice ACDA es una arteria que se llama arteria coroidea, que ahorita vamos a ver. Entonces, el segmento comunicante, C7, va a iniciar justo proximal en la arteria comunicante posterior y termina en la bifurcación de sus dos ramas terminales, cerebral anterior y cerebral media. Pasa entre los nervios ópticos y oculomotor, por eso cuando hay un aneurisma de la arteria comunicante posterior, apachurra el tercero. Yo voy a tener midriasis y ptosis. ¿Sí? Y va a terminar justo donde, debajo de la sustancia perforada anterior. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué ramas va a dar? La arteria comunicante posterior, que se van a estomosar con la circulación de atrás, la cerebral posterior. Ramas de la carótida terminales, cerebral media y cerebral anterior. Ramas terminales de la basilar, cerebrales posteriores. ¿Quién junta la cerebral posterior con la carótida? La comunicante. Y ahí es donde se hace el polígono de Willis, que ahorita vamos a ver. Y la coroidea que decíamos, ¿no? La comunicante posterior, entonces su trabajo va a ser juntar la cerebral posterior con la carótida. La coroidea va a irrigar tracto óptico, brazo posterior de la cápsula interna, pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, plexo carotídeo y lóbulo temporal. La arteria, yo sé que es mucho, pero hasta ahí vamos bien. Vamos a ver un dibujo. Pues vamos, Doc, ¿qué vamos? Yo creo que con una imagen quedaría más claro, Doc. Con una imagencita quedaría más claro. Ahí va. Ahorita la vamos a ver. La arteria cerebral anterior es la primera rama terminal de la carótida. Va a tener entre 3 y 5 segmentos, donde A1 y A2 son proximales y los demás distales. El segmento A1 le llamamos precomunicante porque también vamos a tener una arteria que junta las dos cerebrales anteriores. Y esa se va a llamar comunicante Anterior. Claro. No, hombre, Julián, andas pistolísimo, ¿eh? Y luego vamos a tener un segmento A2 o postcomunicante y sus ramas terminales van a ser A3. ¿Qué ramas da la cerebral anterior? Que van a entrar por la sustancia perforada. Si es la cerebral anterior, van a entrar por la sustancia perforada anterior. ¿Y a dónde van a ir esos montones de arteritas chiquititas, dentículos estriadas a los ganglios de la? Y vamos a tener otras perforantes que van a ir al cuerpo calloso y a irrigar el sistema límbico, columnas del Wernicke y septum pelvis. Vamos a ver un dibujo. Rama de la cerebral anterior muy importante, arteria recurrente de Hübner. Va a los ganglios de la base, cápsula interna, cuerpo calloso y comisura blanca anterior. Es
donde se usa la vía olfactoria. Todo este territorio es el cuerpo calloso. Sí. Todo este territorio, la parte medial y hasta la cisura parieto-occipital, va a ser el territorio de la cerebral anterior. ¿Sí? ¿Cuál es su patrón de irrigación profundo? Vimos que eran las perforantes, ¿no? Que iban a ir a... ¿Qué tengo aquí siempre al lado del ventrículo lateral? Ay, el cuerpo núcleo Caudado. La cabeza del caudado. Eso. ¿Qué irriga? La cabeza del caudado. Y parte del núcleo lenticular y el brazo anterior de la cápsula interno. Y por fuera, ¿cómo me va a irrigar? Cisura perpendicular interna, parieto occipital, ¿no? Toda la cara interna del hemisferio cerebral lo da la cerebral anterior. La base del frontal lo da la cerebral anterior. Y la cara superior del hemisferio hasta la cisura perpendicular interna lo da la cerebral anterior. ¿Se acuerdan del homúnculo de Penfield? Sí. Aquí que empieza. Brazo, la cara, la laringe, la lala, genitales. Y acá que hay, digo tripas. Y acá que hay, Los genitales. genitales, pie, pierna, rodilla. Si yo tengo un infarto de la arteria cerebral anterior, ¿qué voy a dejar de mover? La pierna, la rodilla. Ya no va. La pierna, Ya no se va a levantar. la rodilla, sí, porque trae paralizada la pierna. ¿Sí? ¿Qué me va a afectar? La cara interna del homúnculo de Penfield. Voy a perder motricidad en mi miembro inferior. ¿Sí? ¿Y qué más? Voy a perder algo de coordinación del movimiento. No toda, pero sí algo. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Sí. ¿Me puedes repetir, por favor? O sea, la anterior. A ver, repite eso, por favor. A ver. Esta es su irrigación cortical. Esta es su irrigación cortical. Llega hasta la parte superior del hemisferio y toda la cara interna. El homúnculo de Penfield, si te acuerdas, era genitales, pierna, rodilla, muslo. Si se me infarta esta arteria, ¿qué me va a afectar? Sí, pues, Pie, pierna, rodilla. ok. Llega un paciente con un evento agudo y resulta que lo reviso, mueve el brazo, pero no la pierna. Pues La parte interna, Tengo que pensar en la parte interna. en esto. Se me hace que se infartó la arteria cerebral anterior. Ejemplo contrario. Arteria cerebral media tiene 4 segmentos y es la rama más grande terminal de la carótida. Un M1 horizontal, un M2 insular. ¿Dónde está la insula? Entre el frontal y el temporal. Entonces, ¿dónde correrá este segmento? Entre el frontal. En toda la cisura de Silvio, por fuera de la ínsula. Y luego, ¿cómo se llama el borde libre del frontal y el temporal que hacen la cisura de Silvio? Opérculos. Y cuando sale hacia afuera, hacia la parte externa, ramas corticales, porque van a la corteza. Nutre la mayor parte del hemisferio. Y aquí está la carótida. Yo recorté, ¿se acuerdan de este corte? Sí. Recorté, hice un corte coronal de mi cerebro, donde tengo el cuerpo calloso, la cabeza del caudal, mi ventrículo lateral y mi núcleo lenticular, ¿no? Sí. Carótida, ¿sí o no? Se va a dividir en 2 ramas terminales, cerebral anterior y cerebral media. Ajá. Sí.
¿Sí o no? Sí. Cerebral anterior, cerebral media. Segmento horizontal o M1, ¿qué va a dar? Perforantes, ¿para dónde? Perforantes. Hacia el núcleo lenticular. Segmento insular. Hacia la ínsula. Segmento percular. Hacia Segmentos los corticales. ¿Qué va a irrigar mi cerebral media? Ventículo estriadas. Voy a tener rama temporal. No me interesa que se aprendan todo esto. Todas las ramitas. No. Voy a tener ramas anteriores, ramas intermedias. Voy a tener ramas posteriores. No me interesa que se hagan todo eso. Voy a tener esta sí. Tengo ramas perforantes, ventículo estriadas. ¿A dónde van? Fíjense bien. Todos los ganglios de la base y la cápsula interna están irrigadas por las ramas profundas o perforantes de la cerebral media. Las estructuras internas, o sea, Sí, su irrigación profunda, por así por decirlo, las perforantes. va a todos los ganglios de la base y la cápsula interna. ¿Sí o no? Sí. Este dibujo. Sí. Y por fuera o en su circulación externa o cortical o superficial va a irrigar toda la cara lateral del hemisferio. ¿Sí? Toda la cara lateral. Toda. El polo del temporal y toda la cara lateral del hemisferio. Si yo tengo un paciente con un evento súbico que está totalmente hemipléjico, ya no fue nomás la cerebral anterior. ¿Por qué una cerebral media sí me puede dar una hemiplegia total? Porque únicamente Acá, ¿dónde viaja la vía piramidal? Brazo posterior de la cápsula interna. Ahí van todas las fibras motoras. ¿A quién irriga esta madre? A la cápsula interna. Entonces, si yo tengo un infarto de las ramas M1 o M2, se tapa hasta abajo, voy a estar hemipléjico. Si yo tengo un infarto en una rama cortical, pues depende de qué parte me afecta. ¿A qué voy? Será lo mismo que se tape aquí, o que se tape aquí, o que se tape aquí, o que se tape acá. Si se tapa aquí, salió Mauser, cápsula interna, cápsula ventricular, veloz. Si se tapa aquí, esto sí vive, pero esto de acá no. Si se tapa acá, voy a perder circulación de acá arriba. Si se tapa acá, voy a perder circulación. Si yo sé que esto, si se infarta aquí, voy a estar hemipléjico, ¿todo sí o no? sí. Pero si se tapa aquí, ¿qué voy a perder? La cara y a lo mejor el brazo, ¿no? Sí. Y si se tapa acá, pues el brazo y la mano. Pero si se tapa desde abajo, todo. Sí. Pero pierna y genitales no, porque esas son Pero depende de la zona en la que se tape. Si se tapa aquí, ¿quién baja aquí? la anterior. La vía piramidal, no. La anterior viene acá, esta es la anterior. ¿Pero qué baja aquí? La piramidal. La vía piramidal en el brazo posterior de la cápsula interna. Si se infarta el brazo posterior de la cápsula interna, corto mi vía piramidal, cierro todo el movimiento. Todo el momento de ¿Sí se entiende? ¿Seguros? A ver, no me interesa que se aprendan esto. No, eso sí, esto. Oh, ya. La rama poscentral, la arteria, eso no me interesa. Me interesa que se aprendan esto. Y que esto irriga así. Eso es lo que tienen que saber. Sí, acuerdo.
Estamos, esto es lo que se tiene que saber, el territorio vascular de cada arteria, no todas sus ramitas. Esto es lo que se tienen que saber, ¿sí? Luego, la circulación posterior, las vertebrales, ahí falta lo venoso. No van a dormir en 2 días, bendito. Ay, Se juega miedo, Si nos jugamos si ganamos un punto extra, ¿o qué? Arre. Quedan campeones. no, Si quedan campeones, dile. doy medio punto en el final. En el examen. Pues tanto se los doy. Si quedan campeones, les doy medio punto en el final. No, si llegamos a la final, si quedamos campeones. Ándale, si quedan campeones, les doy un punto. A ver, morros, vertebrales, ramas de la arteria vertebral. Más barco que yo, ¿quién? No, mañana. Han tenido un profesor más barco que yo ni lo. Aquí sí lo queríamos. Más que Guapo. tampoco. Es que no me conociste hace 30 años. Estaría del otro lado de la. Ahorita yo lo dedico. Bueno, morros. Las vertebrales, ramas de la subclavia, que no se les olvide. La carótida interna derecha de una rama. De la. El callado óptico, la carótida interna izquierda del tronco brachocefálico. Las dos subclavias me van a dar, y soy neuro, Ay, güey, dice. y me sea la mesentérica superior y la inferior, Y la aorta. Y la aorta. y la ilíaca, y la femoral, y el pulso pedio, y sí, hay que saber de todo, morros. El apéndice. Y sé dónde está el vaso, y sé dónde está el polvo. Oh, Y sé cómo funcionan las aurículas y los ventrículos. Todo eso sé. Tienen que saber de todo. Bueno, segmentos. Mi hija que está estudiando medicina y no está estudiando aquí, de repente me habla y me pregunta y le contesto. ¿Cómo te acuerdas? Pues porque si estudiábamos, ¿verdad? Bueno. Segmento extraóseo o B1, B de vertebral. Segmento foraminal que va de C6 a C2, B2. Segmento extraespinal que va desde C1 hasta el agujero magno, B3. Y la porción intradural o intracraneal de las arterias vertebrales, B4. Esto sí se los voy a preguntar. Y los segmentos de A1, A2, A3, eso sí se los voy a preguntar. Luego, ¿qué ramas va a dar? Va a dar las arterias espinales anteriores y posteriores, ¿sí o no? Ya vimos la médula y dijimos que la arteria vertebral daba 2 ramas hacia adelante, se juntaban y hacía la arteria espinal anterior. Y daba 2 ramas hacia atrás, que esas no se juntaban y corrían por abajo y por atrás y laterales, y eran las 2 arterias espinales posteriores. Y va a dar la famosa pica o arteria cerebelosa póstero-inferior. Va a dar irrigación una vez que se juntan y hacen la basilar al bulbo lateral, médula superior, amígdalas cerebelosas, hemisferios y vermis cerebeloso. Entonces, arteria subclavia, segmento extraforaminal o B1. A lo largo de todos los forámenes transversarios, B2. De C1 hasta que se mete a la dura, B3. Y su segmento intradural hasta que se hace vacilar, B4. ¿Sí? ¿Estamos?
Ahorita vamos a ver más dibujos. Nada más que pues ni modo tiene que haber texto. Arteria basilar se va a originar de la fusión de las dos vertebrales, va a correr a lo largo de la base del cráneo, por eso se llama basilar, va subiendo por todo el glibus, ¿sí? Y va a dividirse o va a tener ramas que son la cerebelosa superior, la cerebelosa anteroinferior y las dos cerebrales posteriores. Va a estar justo corriendo por delante del puente, recargar en el glibus, cruza el sexto y los dos terceros. Entonces va a tener ramas perforantes al puente, cerebelosas anteroinferiores, cerebelosas superiores y las cerebrales posteriores. Va a irrigar prácticamente casi todo el tallo cerebral, cerebelo medio y superior, los lóbulos temporales y occipitales y el mesencéfalo a través de las perforantes de la arteria cerebral posterior. Mesencéfalo, tálamos, brazo posterior de cápsula interna, van a recibir sangre también de la cerebral posterior. ¿Quién irrigaba los ganglios de la base? La porción más anterior y la cerebral anterior. Todos los ganglios de la base y cápsula interna, cerebral media. ¿Quién está atrás de los ganglios de la base? El tálamo. ¿Quién va a irrigar el tálamo? Cerebral posterior. Y no es más que lógica. Adelante, medio y atrás. ¿No? Vale. Pues sí. Piensan, ya te digo. Entonces, el examen está bien. Hipnotizados con sus telefonitos. En el examen está bien si le pongo adelante, medio, atrás. En el examen no vale, con un paciente sí. ¿Cómo que no hace el examen práctico? Pues es lo que importa. El examen no se va a morir. Y tienen ese mismo problema con la música. Si mi hija oye 30 segundos de una canción y le cambia. Le digo, güey, déjala. ¿Por qué no te gusta así? Pues déjala. No, pero es que hay que ir más. Es que, doctor. Por eso no se puede concentrar. Por eso no pueden hacer un examen de 100 preguntas. Porque no se pueden concentrar. Yo voy a estar hablando, Así la van a hacer cuando se casen, morros. Van a cambiar de vieja cada 3 meses, ¿por qué no? Van a cambiar de viejo cada 3 meses. Ya me aburrí, güey, ya. Tengo miedo. No. Es que lo bueno es lo el curro. ¿Será el próximo equipo de Checo? Hay una teoría. Hay una teoría que puede ser el próximo equipo de Checo. ¿Quién? Aunque aparentemente suben ahora Checo. El doctor está explicando la anatomía vascular de lo más complejo del cuerpo de la nada. ¿Checo Pérez? No es el oso, es el otro. Momento perfecto. ¿Arteria basilar? Sí, Enseñar a los estudiantes. podrá ser el próximo equipo de Checo. Hay teorías, porque ya está confirmado que Colapinto va a Red Bull del año que viene. No, pues qué bueno. Ya va Colapinto a Red Bull. Bueno, dibujo. Sí. Dos vertebrales, ¿sí o no? Sí. Estamos en una vista anterior, cada una va a dar una rama que se va a juntar para hacer la arteria espinal anterior. Asimismo van a dar una rama que va al cerebelo en su porción posterior e inferior. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Arteria cerebelosa posterior e inferior. Sigue subiendo y se junta para hacer la basilar. Esta basilar va a dar ramas perforantes continuas. Si esta es la cerebelosa posterior inferior, esta que va a ir a la región anterior y superior, ¿cómo se llama? Anterior e inferior, perdón, ¿cómo se llama? Anterior e inferior. Y antes de dividirse en las dos cerebrales posteriores, da una rama que va al cerebelo de arriba, superior. Soy pendejo.
Bueno, a ver, morros, ¿qué creen que es esto? La carótida interna. ¿Qué creen que sea esto que junta la carótida interna con la cerebral posterior y la comunicante posterior? No, pues sí. Si acaba de vacilar, esto semejaría a los cuerpos mamilares. Carótida, comunicante posterior, cerebral posterior. ¿Sí? Va. La cerebral posterior va a dar